Para la clase de hoy les traigo 5 ataques que podemos ejecutar de forma efectiva al enroque enemigo, sin descuidar nuestra defensa. Vamos a ver a continuación cada uno de ellos y poder detallarles cuáles son estos parámetros claves que debemos de considerar dentro de nuestras partidas para poder seguir incrementando nuestro nivel dentro del ajedrez. Los parámetros claves que siempre debemos estar considerando para poder llevar a cabo un ataque con mucha efectividad son los siguientes. Patrones de ataque. Patrones son esos movimientos que se van a repetir constantemente dentro de nuestras partidas y que se van a dar de acuerdo a la posición de nuestras piezas. El jugador de ajedrez muchas veces al momento de estar verificando un patrón pues va a actuar de manera natural y lo va a hacer rápidamente porque ya sabe cuál es la secuencia ganadora. El siguiente punto sería cuántas piezas pueden participar en el ataque. Y para simplificarlo, a partir de 3 piezas podemos elaborar un ataque muy efectivo, que tendrá mucho éxito dentro de nuestras partidas. Además de eso, debemos de estar considerando cuáles son las piezas que van a participar en la defensa. Porque si por decir el ataque y la defensa son equilibrados, quizás el rival va a poder contragolpearnos y no vamos a poder tener éxito en dicho ataque. Como último punto, es el sacrificio de material. Es la entrega momentánea de piezas de alguna calidad que tengamos y de esta forma poder desequilibrar la posición enemiga y después al final poder ganar. Dicho estos puntos que van a hacer que nuestro ataque contra el enroque rival sea efectivo, vamos a empezar con los diferentes tipos de ejercicios y ataques que les había mencionado previamente. En este primer ejemplo tenemos el famoso sacrificio de Greco, que consiste en poder entregar el alfil ya sea en la casilla de H7 para las piezas blancas como en la casilla de H2 para las piezas negras. Además de eso, el patrón que vamos a ejecutar es el siguiente. Los dos alfiles tienen que estar apuntando a esta dirección. El caballo debe de poder incorporarse rápidamente con un salto en la casilla de G5 para que la dama pueda llegar a la casilla de H5. Ese sería el patrón de ataque que debemos de nosotros estar reconociendo cada vez que queramos ejecutar este movimiento. ¿Cuántas piezas pueden participar en el ataque en esta posición? Son 4 las piezas que pueden llegar al ataque directamente. Entonces nuestro ataque sí va a tener éxito, como lo habíamos mencionado en los parámetros al principio. Además de eso, ¿cuántas piezas pueden defender? En esta posición solamente el rey y el alfil son los que participan directamente en la defensa del rival. La torre, la dama y las demás piezas pues les va a tomar más tiempos en poder llegar a la defensa. Por decir, el caballo puede estar participando en el ataque, ¿verdad? Y también si desea llevarse a la defensa va a tener que gastar 3 tiempos en la posición. Con lo cual nuestro ataque sí va a tener éxito. Y ahora bien, como último punto, el sacrificio de material. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con el sacrificio, que es la entrega del alfil en la casilla de H7. Aquí el rey puede irse a H8 o si no capturar. Veamos qué es lo que sucede si se va acá. Vamos a incorporar directamente el caballo amenazando un doble a rey y dama. Y pues en este caso ganando la partida con mucho material de ventaja. Con lo cual aquí en la mayoría de los casos lo que hace el rival simplemente es comer el alfil. Vamos a proceder de la misma forma. Con lo cual aquí en esta posición existe nuevamente varias opciones. El rey puede retroceder o puede dirigirse a la casilla que vemos en pantalla, ¿no? La casilla de G6. La mejor opción aquí, aunque ya es perdida la posición, sería llevar o traer el rey a la casilla que vemos aquí de G6. Con lo cual aquí la jugada que recomiendo en muchas posiciones es avanzar la dama amenazando un descubierto. Claramente podemos venir con el caballo e incluso ganar la dama en el siguiente movimiento, en caso de que el rival haga otro tipo de movimiento. Aquí no sirve avanzar el peón directamente porque simplemente lo que hacemos es capturar al paso. Entonces esta es la opción que recomiendo al momento de poder ejecutar el mate, el sacrificio de Greco
y que de esta forma el rey vaya a G6. Porque si de pronto el rey lo que hace es retroceder, aquí podemos verificar que luego de este jaque, si el rey retrocede, podemos entrar directamente con la dama y aquí tienen que entregar la dama al rival porque le estamos amenazando mate inevitable. ¿Sí? Entonces es una buena opción que nosotros debemos de aprender para poder llevar a cabo el ataque con efectividad hacia el enroque. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Y para nuestro siguiente ejemplo tenemos el doble sacrificio de alfil. Esta partida es de Lasker frente a Bauer en 1889. Y aquí Lasker lo que hace es proponer un cambio de caballos para poder doblar los peones del rival, poder infiltrarse ya por la columna G al ataque. Aquí Bauer come el caballo, pero viene la secuencia obviamente del patrón que veíamos de sacrificio de alfil en H7. Para luego de eso, pues ya aquí se está ganando prácticamente un peón para desestabilizar el enroque enemigo y de esta forma pues conseguir un ataque demoledor como veremos a continuación. Aquí Lasker lo que hace es, sin pensarlo quizás mucho, ¿no? Aunque obviamente tenía demasiado cálculo en ese momento, sacrifica el otro alfil. Porque se está amenazando aquí mate directo, con lo cual la captura es obligatoria. Entonces en esta posición Lasker lo que hace es dar un jaque intermedio, ¿no? Un jaque principalmente para poder obligar al rey a ir a la casilla de H8. Obviamente si aquí el rey venía a la casilla de F6 recibía mate con dama, ¿no? Dama en G5 y mate. Entonces va a ir a la columna H, con lo cual aquí la idea principal es poder incorporar la torre por la tercera fila jugando torre F3 y luego de eso ya sería mate colocando la torre en la columna H. Dicho esto, lo que hace Bauer es interponer la dama para pues que no le den el mate directo, pero de esta forma ya Lasker se quedó con mucha ventaja. Aquí aprovechó a poder atacar a estos dos alfiles al mismo tiempo, uno de ellos se va a perder y bueno, el resto es historia. Ustedes pueden verificar la partida en la base de datos y de esta forma tener un modelo más para poder seguir aprendiendo y tener estos patrones, estos temas de ataque al enroque que le va a servir de mucho. No lo olviden, el doble sacrificio de alfil para destruir completamente el enroque. Como tercer ejemplo, aquí tenemos la recomendación del sacrificio de calidad. A veces cuando queremos nosotros atacar al enroque, podemos eliminar el caballo que se encuentra en F6, que es el defensor del enroque muy típicamente, ¿sí? En la mayoría de las posiciones se va a repetir este patrón. Y acá podemos incluso entregarlo haciendo un sacrificio de calidad. En esta partida de Tiemann versus Bambelli, Tiemann lo que hace es entregar las dos calidades, ¿sí? De esta forma para poder destruir el enroque. Es decir, aquí queda muy débil la posición del enroque enemigo. Y claro está, aquí se puede comer tranquilamente el peón de H6. Pero bueno, Tiemann tuvo otra idea brillante como veremos a continuación, algo espectacular. Y hace la sencilla dama F2 con la amenaza de comerse el peón en F6. ¿Ya? Para poner de bloqueo igual la dama ahí y que pues no se puedan activar las piezas. De esta forma, lo que hace aquí el rival es defenderlo con el rey. Y aquí, pues, es muy difícil de verlo. O sea, por eso es que al momento de que queremos mejorar en el ajedrez, es muy necesario, lo digo así, que usted pueda revisar partidas de grandes maestros de la historia. Porque al principio nos cuesta bastante un mundo poder entender las diferentes jugadas que a veces hacen los grandes maestros y que pues por la falta de experiencia que no tenemos todavía, pues es muy difícil de poderlas hacer dentro de nuestras partidas. Aquí lo que hace Tiemann es avanzar el peón para poder despejar las líneas, es decir, la diagonal. De esta forma que puede llegar el alfil, puede también venir el caballo saltando a esa casilla. Y pues nosotros quizás al momento que estamos iniciando en este deporte, pues no vamos a hacer una jugada como esa. Pero tiene su mérito. Después de la captura del peón, aquí aparentemente ya recuperó su pieza, pues viene un nuevo sacrificio, que es el sacrificio del alfil. Con lo cual aquí si hubiera comido de pronto Bambelli, pues va a haber secuencia de mate.
pues que también es un poquito compleja de ver. Vemos como aquí el rey se tiene que regresar a la casilla de H7, pero bueno, para eso fue el avance del peón que veíamos previamente, que era para poder ingresar con el alfil, y de esta forma vamos a ver cómo el rival, a pesar de tener más piezas, pues no puede contener este mate. Miren la secuencia como es, y al final remata de esta partida. Eso no fue el movimiento que hizo principalmente, sino que luego de este movimiento lo que hizo fue bajar con el rey, pero aquí ya Timan ingresa a la dama. De esta forma hay múltiples amenazas en el ingreso del alfil, el avance de la dama a la casilla de H5 con jaque, en G6 también con jaque, y bueno, ante esto el rival abandona porque las amenazas de ataque y de mate eran múltiples, ¿no? Entonces quédense con esta idea de sacrificar a veces la calidad frente al caballo que está en la casilla de F6, que es el defensor del enroque. Vamos a pasar a un siguiente ejemplo. Y en este ejemplo veremos el sacrificio del alfil por los dos peones. Este alfil es entregado muchas veces en H6 o si no en H3, cuando es el lado de las negras. Entonces aquí vemos como luego de este movimiento el rey del rival está completamente desprotegido. Y aquí incluso en esta posición el patrón se ejecuta de mejor forma porque tenemos también la torre situada en la columna H. Lo único que está haciendo de obstáculo, por así decirlo, es el peón. Nuestro rey está muy bien situado, está protegido mediante el enroque en largo, y la mayoría de piezas se pueden incorporar rápidamente al ataque. Entonces nuestro ataque sí tuvo un éxito en el sacrificio. Es por eso que debemos de aprender a valorar si el sacrificio que vamos a hacer es óptimo, nos va a permitir poder concluir con éxito nuestro ataque. Y aquí sí que sí lo hace. Aquí el negro trata de cerrar un poco la posición, pero aquí viene el segundo sacrificio, que es la entrega de material. Por decir, si aquí el rival lo que hace es capturar la torre directamente, pues ya se despeja la columna G para entrar con nuestra torre, y quizás el ataque pues ya es demoledor. Entonces lo que hizo el rival fue alfil F5, ¿ya? Y de esta forma pues luego de torre, jaque, se cubre y viene, pues aquí es muy fácil de verlo, ya se entrega el material, ya se despeja completamente las instancias del rey. Única tiene que ir a la casilla de H8, y después de esto ya viene el salto de caballo a G5 con la amenaza de mate inevitable, ¿no? Aquí se entrega, obviamente se elimina de esta forma, pero luego de la captura pues se despeja la columna H y todavía tenemos material para poder llegar hacia el rey rival con la torre. Entonces vieron cómo aquí, por decir, pequeños factores, hay sutileza, ¿no? En la combinación también, pero una vez que usted comprende cuál es el fin de todos estos movimientos del sacrificio hacia el enroque, pues los va a hacer de manera natural. Usted incluso no va a calcular tanto para poder llevar a cabo estos movimientos, tal vez hasta incluso en partidas Blitz. Sí, entonces vamos al siguiente ejemplo y veamos esta última idea, que sería la entrega del caballo por dos peones, como vamos a ver a continuación. Muchas veces cuando estamos en este tipo de posiciones nos atacan con H6 al alfil y luego de eso con G5. De esta forma se debilita bastante el enroque. Y aquí debemos de poner en consideración muchos factores. Y es que, por decir, si nosotros vemos que el alfil del rival se encuentra ya situado en esta diagonal, que tampoco es que esté tan malo, pues nosotros podemos ejecutar un sacrificio, ya sea de alfil o caballo. Una de las dos. En esta ocasión vamos a ejecutar con caballo, porque como veremos en la partida, en la posición que vemos aquí en la pantalla, el blanco va a obtener un ataque muy bueno. Pero si el alfil, por decir, estuviera en la casilla de E7, cuidado, y ese sacrificio no va a tener mucho éxito debido a que sí existe una pieza defensora, ¿no? Entonces acá la intención de esto es que quede clavado prácticamente el caballo. Pero en esta ocasión, bueno, veremos cómo aquí el jugador de piezas blancas entrega el caballo por dos peones, a costa de quedar en este tipo de situación. Pero muchas veces aquí quizás podemos estar pensando de que qué pasa si me juegan el alfil. Me están atacando el caballo y me están defendiendo
de igual forma el caballo que aparentemente estaba clavado. Pues aquí la idea brillante que se le ocurrió al jugador de piezas blancas es incrementar ese ataque. Y esto es la clave de la clase del día de hoy. Que nosotros no tengamos miedo de poder ejecutar movimientos de ataque efectivos. Por eso hemos estado revisando y hemos estado recomendando a lo largo de todos estos ejemplos, es que usted tiene que valorar la posición antes de iniciar un ataque. Ver cuántas piezas participan directamente en el mismo y si es que puede tener mérito el sacrificio de alguna pieza para destruir el enroque rival. Si cumple con todos esos parámetros, el ataque va a tener éxito, va a ser muy efectivo. Si no, pues usted va a terminar perdiendo la partida. Aquí el jugador está sacrificando prácticamente la calidad a costa de poder incrementar su ataque. Y es que si aquí acepta el sacrificio, pues comemos tranquilamente con la dama y pues vemos como el ataque es fulminante contra ese caballo. Pues nos va a servir mover al rey porque aquí entramos con todas nuestras piezas. Incluso tendría que entregar la dama, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en caso de que de esta forma el rival pues no haga este movimiento, sino que haga el que se le ocurrió en la partida? Miren esta jugada. Aquí está desarrollando una pieza, está atacando y pues reanuda más amenaza. Pues aquí lo que hizo el jugador fue salirse primero de la amenaza, porque al momento de que los peones de G y de H se han ido, es muy importante tener en consideración el paso de la torre por la tercera fila hacia las instancias del rey, ya sea en alguna de estas dos casillas, ¿no? Obviamente la casilla de H3 no se puede de momento porque el alfil lo está controlando. Pero esas son las ideas. El rival lo que hizo aquí fue mover su torre porque también se estaba atacando este peón. Pues no sé si es que aquí de pronto no estaba verificando la amenaza que se le venía, porque hizo este movimiento. Y después de este movimiento ya aquí el blanco ya empieza su rutina de ataque. Miren que es importante saberse los patrones de ataque antes de poder ejecutarlos. Es primordial de que usted primero estudie cada uno de esos patrones, vea la cantidad de piezas que se van a poder incorporar al ataque antes de ejecutar, ¿no? Ya después usted va probando cada uno de esos movimientos, sacrificios, entrega de material que estamos recomendando en este video. Entonces acá el rival, para salirse de todo esto, de la amenaza, porque aquí se estaba amenazando la captura del caballo también, pues el rival hace esta jugada. Mueve el rey para también traer la torre y poder atacar el alfil. Vamos a ver que aquí el jugador primero lo que hace es eliminar el caballo, porque es el defensor de la casilla de H5, es muy importante esto. Luego de la captura del alfil, pues ya entra la dama. Miren que la secuencia es muy primordial, es muy importante que nosotros podamos hacer los cálculos en orden, porque si comemos alguna pieza primero que otra, antes que otra, pues no vamos a tener éxito. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya la posición enemiga está prácticamente liquidada. Aquí la más efectiva también hubiera sido traer la torre directamente con jaque. Y luego de que se cubra con el alfil tenemos la dama amenazando mate inevitable. No sirve traer la dama porque bueno, se la puede comer con caballo e incluso con nuestra misma dama, porque el alfil va a seguir clavado. Esa no fue la jugada que hizo el jugador de piezas blancas, sino que aquí luego de este movimiento lo que hizo fue comer con el caballo el alfil y ahora sí trae la torre para jaque. Luego de esto pues no había más movimiento, se podía poner aquí en este punto o si no acá, pero pues ya en esta posición vemos como después de cambiar las piezas ya el jugador de piezas blancas queda con mucha ventaja, ¿no? Entonces hemos revisado ciertos tipos de sacrificio frente al enroque enemigo y espero de todo corazón la clase del día de hoy les sirva para seguir mejorando su nivel de ajedrez. Vamos a vernos en un próximo video y de antemano yo les envío un fuerte abrazo y se cuidan muchísimo.